Bien, hoy entonces vamos a comenzar con las actividades de adición y sustracción de números racionales, resolviendo ejercicios, ¿cierto? Que ustedes tenían dados como actividad. Y los primeros, ¿cierto? Bueno, vamos a revisar, ¿cierto? El primer ítem, algún ejercicio que ustedes encuentren que haya sido como el más complejo y lo vamos a desarrollar. Bien, entonces quiero que, bueno, miren acá en la proyección eh, uno de los 6 ejercicios que aquí aparecen y que me digan cuál es el ejercicio que más les costó como para yo desarrollarlo y explicárselo a ustedes. Creo que me vayan escribiendo. No, pues no puedo todos, si nos estaríamos, está como la una. Ya, la idea es que quiero que ustedes vean cuál ha sido como el que más les ha costado y que creen ustedes que deberíamos repasar. O si no, lo elijo yo. Esa es la página 20 del cuadernillo de ejercicio. Bien, ¿tenemos el ejercicio listo entonces? ¿Letra? Profe, esa bola ya la hice, pero con solucionario. Por eso, pero la idea es que sea sin solucionario. La idea es O que sea, podamos ¿sabes solucionario? desarrollarla sin problema, pero quiero que me digan cuál ejercicio fue como el que encuentran ustedes más difícil para así yo después poder eh, desarrollárselo y explicárselo. Bien, entonces, como no hay ningún tipo de ejercicio, ¿cierto? Que les vaya a costar más. A ver, vamos a desarrollar el C, ya, como a modo de elección mía. Y vamos a ver qué es lo que nos sale con respecto a este ejercicio. A ver, cuando nosotros tenemos que sumar y restar números racionales, ¿cierto? En este caso elegí esto porque tenemos los dos tipos de decimales y tenemos una fracción. Lo primero que tenemos que hacer es transformar todo a algo específico, ¿ya? Pueden ser puros decimales, pueden ser puras fracciones, ¿cierto? Acá va a quedar como en libertad de que lo puedan hacer. Ahora, igual van a haber algunas restricciones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los periódicos, los semiperiódicos, en donde, en este caso, ¿cierto? Nos va a complicar el hecho de que tengamos infinitos decimales. Entonces, en estos casos siempre vamos a tener que irnos hacia la transformación de, eh, de números fraccionarios, ¿ya? Eh, cuando tenemos que transformar, ¿cierto? Tomamos, por ejemplo, este 0,7 periódico, hacemos la transformación, recordemos, tenemos que recordar, ¿cierto? Cómo era la transformación de décima a la fracción, y en este caso quedaría el número tal cual como está, en este caso el 7, y lo tenemos que dividir, bueno, tenemos que restarle 0, que en este caso nos queda igual en 7, y dividimos en este caso por 9. Entonces, el 0,7 periódico sería un 7 novenos. Más el 4,3
se debe escribir, ¿cierto?, el número como un entero, en este caso sería 43, y se debe dividir, en este caso como tiene un decimal, tiene que ser 10, ¿ya? Y por último tenemos, ¿cierto?, la fracción, que era la que ya teníamos, que sería 12 partido en 5. Ahora, luego de terminar este paso, ya tenemos 7 novenos más 43 partido en 10, o sea, más 43 partido en 10 menos 12 partido en 5, tenemos que desarrollar la suma y la resta. ¿Ya? Ahora, tengo dos caminos. Puedo desarrollar, amplificar todo, puedo sacar mínimo con un múltiplo, puedo multiplicar cruzado, ¿ya? Y la verdad que el camino que yo tome va a depender mucho de cómo esté acostumbrado a resolver ejercicio en realidad, o sea, no hay mayor complicación en eso, ¿ya? Ahora, lo que vamos a realizar, ¿cierto? Bueno, es un cálculo más rápido, ¿ya? Y quiero que voy a hacer yo, en donde lo que voy a hacer es, en este caso, sumar solamente lo que está encerrado en rojo, en paréntesis lo que puse yo ahí, y el resultado que tenga de esa operación, vamos a restarle, ¿cierto?, el 12 partido en 5. Bien, ahora, ¿cómo lo hago yo para poder sumar esas dos fracciones? Bueno, el resultado sabemos, ¿cierto?, que va a ser una fracción. Y en este caso vamos a tener, multiplicamos los denominadores, ¿ya? Y fíjense bien acá porque para que vean de dónde salen los resultados. Entonces, lo primero que hago yo es multiplicar denominador con denominador, ¿ya? Me va a quedar 9 por 10, 90, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer para sacar el numerador es multiplicar primero hacia abajo, en este caso 7 por 10, cuyo resultado me va a dar 70. Luego, el más que está al centro se debe mantener y en este caso yo debo multiplicar. Profe, la respuesta es 2,5. Sí, pero no sacamos nada con la respuesta si no sabemos cómo vamos a llegar a eso. Y tenemos que multiplicar 9 por 43, que me va a quedar 387. Bien. Y eso va a quedar menos 12 quintos. Vamos a colocar el paréntesis para que no nos perdamos. Ahora, sumamos los 387 más 70, me da 457 partido por 90 y le resto 12 partido en 5. ¿Ya? Acá, para yo poder hacer los cálculos, puedo hacer exactamente lo mismo, multiplicar abajo y después multiplicar cruzado, ¿ya? O puedo hacer otra técnica para poder sumar o restar, que la voy a hacer porque igual es más cómodo, ¿cierto? De repente funciona y es más rápida, que es trabajar con la amplificación, ya que también se los voy a mostrar a ustedes para que vean cómo funciona. Lo primero es que yo tengo que fijarme en mis denominadores. Si ustedes se fijan anteriormente, el 9 yo no lo puedo multiplicar para que me dé 10, ¿ya? Para que me dé exacto. Entonces ahí ya como que tenía complicaciones. El 10 tampoco lo puedo multiplicar para que me dé 9 porque tampoco iba a tener algún número, entonces no se puede usar la amplificación. Pero si ustedes se fijan acá, el 5, si yo lo multiplico por un número, me puede dar 90, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que buscar, ¿cierto? Bueno, o tengo que darme cuenta de que se puede hacer, ¿ya? Y para saber por cuánto amplificar.
Entonces, si yo me fijo acá, el 5, si yo lo multiplico por 18, me va a dar 90. Entonces, eso, el numerador también debería multiplicarlo por 18, no para que me dé 90, pero sí para tener una fracción equivalente. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, lo que yo hago es amplificar para poder desarrollarlo de una manera más cómoda. Entonces, voy a tener el 457 partido en 90, que era mi fracción original, y acá voy a tener que multiplicar, en este caso, 18 por 12, ya que me da 216, y 18 por 5, que me iba a dar 90. ¿Ya? Y si se fijan ahora, formé una resta de fracciones con igual denominador, en donde lo único que tengo que hacer es mantener el denominador y restar los numeritos de arriba. Y si se fijan, restar numeritos de arriba, o sea, no es, no es gran trabajo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que restar, ¿cierto? El 457 menos 216 y me va a dar 241, ¿ya? Bueno, y ahí, ¿cierto? Tendríamos como nuestra respuesta, la cual debemos buscar si es que se puede simplificar o no, ¿ya? Eh, bueno, y si alguien, por ejemplo, miró el solucionario o lo hizo con calculadora, ¿cierto? Eh, va, ¿cierto?, a obtener un resultado en decimales, ¿ya? Pero una de las formas, ¿cierto? Bueno, acá, si ustedes se fijan en el ejercicio, ocupamos una forma de resolución para la suma y para la resta ocupamos otro método. ¿Se fijan? Entonces acá ya estamos, por ejemplo, acá estamos haciendo la multiplicación cruzada, ¿ya? Y esa multiplicación cruzada, que es la que hicimos acá, es la que se usa mucho cuando por lo general uno va a los preu, uno aprende mucho esta fórmula porque es rápida, ¿ya? Lo único fome de esta fórmula es que por lo general al final hay que simplificar, ya puesto que a veces los denominadores nos dan, se amplifica mucho la expresión y después hay que sí o sí simplificar, ¿ya? Y por otro lado, acá en la segunda parte, cuando desarrollamos la resta, ocupamos un método de amplificación, ya que si bien es cierto también se enseña, eh, este método es más rápido, ¿ya? Eh, Así que igual se puede usar, ¿ya? Para usar este método de amplificación, que también es válido, ¿cierto? Ustedes también pueden, bueno, acá en este caso es averiguar qué número me va a servir para multiplicar el 5 para que me dé 90. O sea, acá tampoco va a ser, bueno, en este caso fue 18, pero puede haber sido cualquier otro número, pero ustedes tienen que calcular. Em, entonces, vamos a desarrollar otro ejercicio más utilizando otro método, ¿ya? Y, y, y después vamos a analizar, ¿cierto? Otro ítem, ¿cierto? Más adelante, ¿bien? Pero eso es como básicamente cómo se resuelven estos ejercicios, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren ocupar solamente este método que pinté en amarillo, lo pueden usar siempre, ¿ya? O sea, el método ese que comúnmente, ¿cierto? Se le puede denominar como el método de la mariposa, se puede ocupar siempre, ya no hay ninguna restricción para no usarlo. El único detalle es que al final van a tener que en algunas ocasiones simplificar la fracción que les da de resultado. Y este método que yo encerré en amarillo, que es el que está abajo, que es un método más rápido, ya, o sea, es amplificar y después operar, no hay mayor dificultad en eso, en donde se debe hacer eh, ya pensando qué número me sirve para. Entonces, ahí igual quizás vaya a haber alguna confusión como para poder usarlo. A veces se puede usar, a veces no, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que elegir cuál es lo que más les acomoda, ¿ya? Básicamente. ¿Ya? Y al final el resultado, recuerden que, bueno, en este caso nosotros nos dio 241 partido 90, ¿ya? Em, y después, ¿cierto? Vamos a simplificar, ¿cierto? En caso de que podamos.
Bueno, y en este caso, ¿cierto? Lo vamos a dejar así. Bien. Ahora, pasemos ahora a otro ejercicio, ya de forma rapidita, ¿cierto? Para poder analizar. Em, no sé cuál puede ser de la A a la F, pero que no sea la C. Ya, sí. Sí, porque ahí no habíamos hecho con semiperiódico. La C ya la hicimos recién. Ya, ahí está ya la C. Ya. A ver, veamos. Ejercicio B. Ya, vamos a hacer una suerte para cambiar un poquito. Ya, el primero entonces es convertir todo a fracción. Ya, eso de partida lo tienen que hacer así. En primer caso, ¿cierto? Vemos que es un semiperiódico. Entonces, acá aquí en este ejercicio vi varios errores, ¿cierto? En algunas personas que me enviaron el trabajo por correo, me di cuenta que habían de repente pequeños errores en transformación. Ahora, ¿cómo se transforma esto en número? Recuerden que acá para transformar, ¿cierto? Lo debíamos escribir como un número entero y le debemos restar lo que está a la izquierda, pero de la rayita, ¿ya? Recuerden que acá es lo que está a la izquierda del periodo. Entonces, es todo esto de acá lo que tenemos que restar. Entonces, en este caso vamos a tener que restar 1. Me va a quedar 13, ¿ya? Y por cada rayita, nosotros vamos a colocar un 9 y por cada número que no tenga rayita colocamos un 0. Entonces, en este caso va a ir el número, perdón, va a ir el número 90. ¿Ya? Entonces, acá el 4 tiene rayita, va un 9. Acá el 0 no tiene rayita, o sea, el 1 no tiene rayita, así que va un 0. Luego vamos a tener acá nuestro 2 tercios y nuestro 6 cuartos. ¿Ya? Desarrollamos acá, me queda 13, 90. Lamentablemente el 13 es un número primo, así que no se puede simplificar con el 90. Así que no hay mucho que resolver. Ahora, lo que voy a hacer es tratar de averiguar si es que puedo escribir el 3 como 90 y el 4 como 90. ¿Ya? Em, no, por el momento solamente los primos. ¿Ya? Ahí yo creo que más adelante vamos a encontrar algún otro tipo de parentesco, ¿ya? Que nos pueda servir. Bien. A ver, hagamos algo. La idea es tratar de resolver todo junto, ¿ya? Pero vamos a ver, bueno, yo sé que el 3 si lo multiplico por 20, por 30, el 3 multiplicado por 30 me da 90, ¿ya? Pero el 4 si lo multiplico me va a dar 90 de manera exacta o me va a quedar decimal. Entonces yo calculo, a ver, 4 por 10 son 40, 4 por 20 serían 80, 21 sería 84, 22 88 y 23 serían 92. Me paso. Entonces, como no da exacto, no me va a poder servir para poder calcular todo junto. Entonces, como si puedo usar el 2 tercios, lo voy a encerrar y lo voy a usar para poder amplificar. Entonces, lo que yo voy a hacer es amplificar todo este número por 30. Entonces, eso yo lo voy a multiplicar por 30, ¿ya? Para que quede un número más grande, ¿ya? Y lo voy a escribir abajito para que vean cómo queda. Entonces aquí yo voy a tener el 13 partido 90 más, y yo digo 2 por 30, 60, 3 por 30, 90. Si se fijan, acá cuando yo hago esta amplificación, la fracción 2 tercios es la misma fracción 60 partido 90. Ya es exactamente la misma, ya tiene el mismo valor.
La única diferencia es que esa fracción amplificada me va a servir para poder realizar, en este caso, la suma de manera más rápida, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, como ya es igual denominador, yo simplemente, cuando tenemos que hacer este tipo de suma, yo debo conservar el denominador y sumar solamente los numeritos de arriba, entonces me queda mucho más rápido para mí a poder hacerlo de esa manera. Entonces, por eso este método de la amplificación es muy útil, ¿ya? Porque es más rápido. De hecho, es la forma más rápida para sumar fracciones sin usar ningún otro tipo de calculadora, ¿cierto? Ni cosa electrónica para poder realizar. O sea, si yo quiero hacer una suma con el lapicito y mente nomás, lo más rápido es amplificar. ¿Ya? Ahora, lo único fome de esta amplificación es que no se puede hacer siempre. Puesto que, por ejemplo, si yo hubiera tenido este 6 cuartos, yo no lo hubiera podido sumar con el 1390 hago porque debería haber hecho un trabajo que al final me voy a demorar más. Entonces, para esto, ¿cierto? Es bueno esta amplificación en este caso porque el 13 se puede convertir en 90. Ya, entonces finalmente yo digo 60 más 13, que sería 73, y me quedaría, ¿cierto? Ese 6 cuartos. Bien, ahora trato de buscar algún tipo de simplificación, a ver si es que lo puedo hacer, para poder dejar ese 73 partido en 90 un poco más pequeñito. ¿Ya? Y bueno, en este caso el 73 es un número bastante difícil, ya que no se puede dividir por 3, no se puede por 2, ya que no es par. Por cierto, tampoco, porque debería ser 77. Y al parecer, ¿cierto? No tenemos un tipo de simplificación para esa fracción. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener que restarla con ese 6 cuartos. ¿Ya? Ahora, esa la voy a resolver acá al ladito. Vamos a colocar, ¿cierto? Una flechita para poder hacerla acá. Em, y vamos a colocar, ¿cierto? Entonces nuestro 73 partido en 90. Y vamos a hacer un pequeño arreglo. Ese 6 cuartos que ustedes ven acá se puede simplificar, ¿cierto? ¿Por cuánto se puede simplificar? Se puede simplificar por 2, ¿cierto? Se puede simplificar el 6 por 2 y el 4 por 2. Ahora alguien se va a preguntar, ¿pero para qué voy a querer hacer eso? Porque resulta que cuando yo tengo que realizar el método que voy a hacer ahora, mientras más simplificada esté la fracción, mejor. ¿Ya? Porque si yo lo escribo amplificado, cada vez voy a tener números más grandes. Y a mí no me interesa trabajar con números más grandes. ¿Ya? Entonces, por esa razón, yo lo voy a hacer de esta manera. Ahora, ¿qué método voy a usar? El método de la mariposa. ¿Ya? Porque si bien es cierto, no se puede amplificar el 2 para que... eh, pero el 2 para que me dé 90 sí, pues. El 4 no, pero el 2 sí. Sí, al simplificar por 2 me di cuenta. Si se fijan, el 2 si se multiplica por 45 me va a dar 90. Entonces, claro, el 4 no se podía multiplicar, pero sí el 2. 4, 2 por 45 y el 3 igual se tiene que multiplicar por 45. ¿Verdad? Pues aquí nos queda mucho más fácil. Entonces me queda 73 partido en 90 menos, y tendría que, bueno, el otro me va a dar 90, pero el 3 por 45 me va a quedar 135, perdón, 9 partido en 90. Partido en 90. Y finalmente sabemos que cuando tenemos igual denominador, simplemente tenemos que restar los numeritos de arriba. ¿Ya? Entonces, voy a tener el 90 y debo restar ahora el 73 menos 135, ya que me va a dar 62
pero como el 135 que se le está restando es más grande, va a quedar el resultado negativo. Bien, y ahí tendría, ¿cierto?, mi resultado aproximado, ¿cierto?, de mi fracción. Ahora, quizás alguien pueda haber llegado a este resultado, ya, a menos 62 partido del 90. Y quizás, obviamente, hubiera dicho, ya, está bien, ¿cierto? Ahora, también, y ustedes pueden decir, terminé el ejercicio, miro mi solucionario y me doy cuenta que sale otra respuesta, ¿ya? Ahora, eso no significa que esté mal, ¿ya? Cuando trabajamos con fracciones es muy común que pase eso, puesto que muchas veces en los solucionarios aparecen las respuestas cuando están lo más reducida posible, ¿ya? Entonces, eh, como decía ahí, debemos simplificar, ¿ya? Lo más que uno pueda, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, me marca con rojito. Si yo me fijo, el 62 es un número par y el 90 también es un número par. Por lo tanto, significa que eso yo lo puedo dividir por 2, ¿ya? Tanto arriba como abajo, para poder hacer la simplificación. Y al hacer esto, me va a quedar como resultado, bueno, 62 dividido en 2, que es la mitad de 62, sería 31 negativo. Y la mitad de 90 es 45. Y acá yo quizás voy a encontrar un resultado que sí se acerque más a mi respuesta que yo tenga en el solucionario, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Es como lo más cómodo para poder realizar suma y resta, ¿ya? Ahora, lo primero que ustedes tienen que comprender es que para poder hacer estos ejercicios, súper bien, es que se debe trabajar en fracciones. ¿Ya? Eso es lo primero, lo esencial, ya que trabajar con números decimales en este caso nos va a complicar demasiado. ¿Ya? Entonces, para no generar estas complicaciones, vamos a usar fracciones. ¿Ya? Ahora, para usar fracciones, tenemos muchos métodos para poder aplicar la suma y la resta. Quizás alguien va a hacer la tablita para sacar mínimo como múltiplo, quizás alguien va a utilizar el método de la mariposa, quizás alguien va a utilizar el método de amplificar para poder después luego sumar y restar. Eso es algo que va a quedar a su libertad, ¿ya? O sea, yo no voy a exigirles que usen un método específico, ¿ya? Yo quiero que en realidad lo que ustedes hagan es sumar y restar las fracciones, ¿ya? Ahora, el método del solucionario, ese dejarlo fuera, ¿ya? Porque no está en discusión para que lo usen, ¿ya? Pero sí utilicen un método que hemos visto acá, ¿ya? Eh, el de copiarle la guía al compañero tampoco es un método que voy a aceptar tampoco, así que ahí la idea es que cada uno, ¿cierto?, aprenda, o no que aprenda, sino que recuerde cómo lo hacían el año pasado, ya si esto igual no es materia nueva. Así que eso, ¿ya? Ahora vamos a pasar más abajito a otro, bueno, vamos a pasar directamente a la parte de la multiplicación y después vamos a ver ejercicios combinados, o sea, ejercicios así de la vida cotidiana, ¿ya? Porque igual me interesa que veamos la otra página que había, que era la de multiplicación y división de números racionales, ya que si bien es cierto, está más fácil, ya, está mucho, mucho más fácil que la otra, quiero que tratemos de revisar algún ejercicio para que lo tengamos, ¿cierto?, como ejemplo, ¿ya? Entonces, de aquí yo quiero que calculemos algún ejercicio del ítem 1 o el ítem 2, ¿ya? Del ítem 1, Cristina, ya, ok, para no dar más vueltas, vamos a ver directamente, ¿cierto?, el ejercicio F. A ver, entonces, acá tenemos una división, ¿ya? Ahora, la división a ver, cuando uno divide fracciones, en realidad uno no hace una división así como uno está acostumbrado de dividir el 21 con el 5, el 20 con el 6, no, ¿ya? Acá lo que nosotros vamos a hacer es realizar una transformación de esta operación, ¿ya? Uno la transforma. ¿En qué sentido? El dividendo, que en este caso es el 21 partido en 20, se debe mantener, perdón, se me fue el mouse, partido en 20, se debe mantener y
el divisor, que en este caso es 6 quintos, debemos cambiarlo y me va a quedar 5 sextos. Bien. Y ahora, que si se fijan, ya no tenemos una división, sino que ahora tenemos una multiplicación, ¿ya? Y ahora nosotros tenemos dos opciones. Puedo multiplicar, en este caso multiplico, recuerden, el 21 con el 5 y multiplico el 20 con el 6, ¿ya? Y luego simplifico, o si no, fíjense bien acá, yo puedo simplificar antes de multiplicar, ¿ya? Y esto de repente nos va a solucionar un poquito la vida, ya que, bueno, si nosotros estuviéramos en clase, no estarían con calculadora, así que tendrían que desarrollar los ejercicios a manito. Entonces, cuando yo tengo este tipo de operaciones, lo que yo tengo que hacer es tratar de simplificar lo máximo posible, puesto que tengo multiplicación. ¿Ya? Aquí está la magia, ¿cierto? Esa multiplicación a mí me permite poder simplificar. Por ejemplo, el 21 con el 6, el 20 con el 5, ¿ya? Y así uno lo puede hacer más fácil. Ahora, vamos a hacer el método como tradicional que hubiera seguido cualquiera y después vamos a hacer el método de la simplificación más para abajo para que vean cuál es la diferencia y vean y ustedes juzguen cuál es más fácil y cuál es más difícil. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros acá es multiplicar, ¿cierto? El 20 por el 5, 21 por 5 y 20 por 6 y luego vamos a simplificar. Entonces acá 21 por 5 tendría 5 por 1 5, tendría 5 y 5 por 2 10 sería 105. Y 20 por 6, 6 por 2 12 sería 120. ¿Ya? Ahora, ese 105 con 120 se puede simplificar. Y podemos simplificar en este caso por 5. ¿Ya? Me quedaría 21. Y acá por 5 me quedaría 24. ¿Ya? Luego puedo dividir por 3. Acá me quedaría 7. Y acá me quedaría 8. ¿Cierto? Entonces voy a escribir acá arribita por cuánto dividí. Acá dividí por 5. Y acá dividí por 3. ¿Ya? Y si se fijan, acá obtuve mi resultado que fue 7 octavos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho este mismo ejercicio, pero realizando las simplificaciones? ¿Ya? Y lo voy a escribir acá, de nuevo. 21 partido en 20 por 5 sextos. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, el 20 con el 5 yo lo puedo simplificar por 5, ¿cierto? Fíjense bien acá. Entonces, si yo simplifico por 5, esto me va a quedar 1, y simplificado por 5, esto me quedan 4. Luego, el 21 con el 6 lo puedo simplificar por 3, me queda 6 dividido 3, me queda 2, y 21 dividido 3 me queda 7. Entonces ahora, yo al hacer la simplificación, obtuve un 7 cuartos. Profe, los pagos, ¿Ah? los pagos me vinieron a buscar, profe, ¿qué hago? Nada, pues. Ya, y si se fijan ahora, Wea. 7 por 1 nos queda 7, y 4 por 2, 8. Ahora, obtuve el mismo resultado acá arriba, ¿ya? Tuve que trabajar un poco menos, ya que no tuve números grandes que simplificar, ¿ya? Y, obviamente, si se fijan,
tenemos un ejercicio más fácil al momento de multiplicar, ¿cierto? Siempre y cuando me tome el tiempo de hacer la simplificación previa. ¿Ya? Ahora, vamos a esperar aquí. Entonces, si ustedes se fijan, los dos caminos dan 7 octavos, ¿ya? Quizás tengamos mayor facilidad al momento de simplificar antes para poder llegar a este 7 octavos. Ya si ustedes se fijan, lo que yo hice abajo, me va a quedar mucho más fácil esa resolución, simplificando previamente, a tener que estar simplificando un 105 partido en 120. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ir optando por cuál de las dos opciones, ¿cierto? Les va a quedar más cómodo de desarrollar, para igual que tampoco se confundan, ¿ya? Eh, y es como una, bueno, herramienta que ustedes pueden tomar, ¿cierto? Para poder hacer este tipo de ejercicio. ¿Ya? Ya la vi, estoy esperando la última temporada nomás. ¿Ya? Eh, a ver, y veamos uno del ítem 2, ya que igual de repente quizás pueda complicar eso. Pero veamos uno de multiplicación. Ya vamos a ver esa de acá, la C, que es como la más ejercicio con números más grandes, con más decimales, quise decir. Ya. Y acá, lo que yo les había comentado, es que lo primero que vamos a hacer es convertir toda fracción. En este caso sería 1256 partido en 1000, ya que tenemos 3 decimales, por lo tanto van a ser 3 ceros. Y por último vamos a tener un 315. Profe, Dígame. no, déjelo mejor, no le voy a estar. Ya. Y tenemos 315 partido en 10. ¿Ya? ¿Por qué 10? Porque tenemos solamente un decimal ahí en el segundo término. Ahora, lo primero que vamos a hacer acá, bueno, como yo les decía, lo más importante es tratar de simplificar lo máximo que uno pueda antes de hacer el ejercicio. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer para multiplicar, en este caso, bueno, aquí voy a tratar de simplificar por 2 el 1256 con el 1000. Me va a quedar como resultado, por 2 sería 628 partido en 500. Partido en 500. Acá yo lo puedo simplificar por 5, ¿cierto? Porque termina en 5 y en 10. Y me va a quedar, serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63 partido en 2. Luego puedo seguir simplificando. De hecho, el 628 se puede simplificar por 4. Y me va a quedar 157. Y 500 dividido en 4, si no me equivoco, es 125. Y el 63 con el 2 no se puede simplificar. Y de hecho después creo yo que no se puede simplificar nada más. A ver. No.
creo que eso es como lo último que se puede simplificar al final. Y ahora, que ya no se puede simplificar nada más, voy a realizar la multiplicación. ¿Ya? El 157 por 63, que en este caso me va a dar, vamos a calcular directo, 9891 y 125 por 2, que sería 250. 250. Bien, y ahí vamos a tener, ¿cierto?, nuestra respuesta. Ya en este caso no podemos dividir por 2, no podemos dividir por 3, ni por 4, ni por 5, menos por 6, por 10 tampoco. Así que ahí podríamos dejar, ¿cierto?, nuestra respuesta como fracción. Ya, como ya les decía, cuando hagamos este tipo de ejercicios con decimales, usemos las fracciones, ¿ya? Puesto que multiplicar fracciones va a ser mucho más, entre comillas, cómodo, ¿ya? Y así, ¿cierto?, podemos tener como mejor, entre comillas, un resultado más práctico, ¿ya? Y eso sería como lo más complicado. O sea, bueno, esta parte de abajo no. O sea, multiplicación y división de números racionales, ustedes saben que multiplicar para el lado nomás. Cuando es división es dar vuelta y luego multiplicar. Entonces tampoco les va a quedar algo tan difícil de analizar, ¿ya? Y lo más difícil que quizás puedan encontrar es, por ejemplo, eh, cuando tengan que desarrollar el ejercicio combinado, ¿ya? Donde aquí tienen que extraer la información, escribir el ejercicio y luego resolverlo. Entonces aquí lo que más difícil van a tener que hacer es escribir el ejercicio para poder desarrollar. Ya, eso es como lo único que les va a complicar al momento de hacer esta resolución. ¿Ya? Pero como yo les decía, los primeros ejercicios están todos asociados con suma y resta. ¿Ya? Por ejemplo, acá se dice si Ricardo compró 1,5 kilos de manzana, 0,8 kilos de cereza, 2,3 kilos de naranja y 1,5 kilos de plátano, y es sumar 1,5 más 0,8 más 2,3 más 1,5. ¿Ya? Eh, entonces, cuando tengamos estos ejercicios, ya va a ser importante poder leerlos de manera comprensiva. ¿Ya? Tienen que saber qué le están preguntando. ¿Ya? Y para ello, ¿cierto? Ustedes tienen que ir escribiendo el ejercicio para formar un ejercicio matemático como el que está arriba, ¿cierto? Ahora, en la primera página, en la 18, ¿cierto? No, en la 20, perdón. En la 20, todos los ejercicios y problemas que aquí aparecen están relacionados con sumas y restas, ¿ya? En la otra página, que es la 22, en los ejercicios están relacionados con multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ya van a tener como una ayuda para saber cómo ustedes van a, a resolver el ejercicio. Bien, así que para que igual lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, quiero que me pregunten en dónde hay como por lo general dudas como para poder en estos minutitos que quedan poder aclarárselas, ¿ya? Pero por ahora, ¿cierto? Digamos, hasta acá para poder subir la grabación.